Hola, te doy la bienvenida si llegaste hasta acá. Hace tiempo que no subo video, pero me pareció que la situación por la que estamos atravesando en Argentina ameritaba un análisis detallado de la Carta de Asunción Presidencial. Como todos saben, en Argentina tenemos desde el 10 de diciembre del 2023 un nuevo presidente, que es Javier Milei. En ese momento, que es el momento de la jura, se levanta una nueva carta natal y es la que va a marcar el clima general, al menos en estos 4 años que dura la gestión presidencial en Argentina. Entonces, en este video me voy a detener en el análisis de esta carta, es decir, la carta de asunción presidencial, para ver cuál es el clima general de esta nueva gestión en los 4 años que sigan. Luego en la sinastría entre esta carta y la natal de Argentina para ver qué puntos activa, qué áreas están más destacadas. Y por último, vamos a analizar la sinastría entre la carta de Asunción y la natal de Javier Milei, que como sabrán y como dije recién, es el nuevo presidente que tenemos en Argentina. Bien, lo primero que me llamó la atención de esta carta es que no tiene aire cuando hacemos el balance de elementos. Como dije recién, al momento en el que asume una nueva autoridad, sea un presidente, un gobernador, un intendente incluso, se levanta una carta natal que se toma la hora de la jura, que en este caso es a las 11:57, que es la carta que estamos tomando la mayoría de los astrólogos, y se van analizando distintas posiciones, entre ellas las más importantes, como va a ser el Sol, la Luna y el ascendente, y después los contactos que se hagan entre distintos planetas, las áreas de la carta que están más destacadas, etcétera, etcétera. Y esto va a marcar, como decíamos en la introducción, el clima general que vamos a tener en estos 4 años de gestión. La primera mirada que vamos a tener de esa carta, y al menos es la que yo realizo, que es entrar al análisis de una carta natal por el balance de elementos. ¿Sí? Como dije hace un momento, el elemento carente que tiene esta carta es el aire. Y si analizamos todas las posiciones, nos vamos a encontrar con una preponderancia de los elementos agua y fuego. Es decir, vamos a tener una combinación agua y fuego como elementos mayoritarios dentro de esta carta. Como sabrán, en astrología analizamos 4 elementos que son la tierra, el fuego y el agua, también el aire. Cada uno de ellos está asociado a determinadas cualidades. Por ejemplo, el aire está asociado al diálogo, la comunicación, los vínculos, las ideas de las cosas que aún no se materializaron, es decir, lo que proyectamos a nivel de la mente. Después, cuando realicemos, cuando llevemos a cabo esos proyectos, se lo va a relacionar mucho más con el elemento tierra, que tiene que ver con la concreción, con llevar a la práctica. ¿Sí? El aire tiene que ver con el pensamiento abstracto, con el enfoque racional de las cosas. Y al carecer de aire, todas estas cualidades son las que vamos a tener que incorporar. Es decir, que ese es el desafío que nos plantea esta carta. Puede costar mucho entonces la objetividad, sobre todo en la escucha de un otro, porque el aire tiene que ver con los vínculos sociales. Signos de aire son, por ejemplo, Géminis, Libra y Acuario, que tienen que ver con esto de vincular cosas, con el vínculo social, la idea de comunidad que nos propone la cualidad acuariana, pero el vínculo desde el aire se plantea mucho más desde, bueno, un vínculo social, es decir, escuchar a un otro, incorporar esa otra perspectiva, incorporar distintas visiones acerca de la realidad, por ejemplo, distintos puntos de vista. Vamos a ver que en esta carta que carece de aire, los vínculos sociales se pueden expresar en, por ejemplo, discusiones que se generen a partir de fanatismos, de dogmatismos, más que a partir de un diálogo, de la escucha de un otro, conversaciones en las que las personas no se escuchen entre ellas, que no haya perspectiva racional de las cosas. ¿Y por qué digo fanatismo y dogmatismo? Bueno, porque los elementos mayoritarios que vamos a ver en esta carta natal son el agua, que fundamentalmente viene de Piscis y de Escorpio, y el fuego, que viene fundamentalmente de Sagitario. Es decir, que esta combinación agua-fuego, sobre todo con un acento más preponderante en Piscis y en Sagitario, van a representar la tónica general de estos 4 años de gestión.
¿Qué representa el agua? Bueno, el agua está vinculada al mundo de los sentimientos, las emociones. En una forma extrema puede tender a, por ejemplo, pasiones compulsivas, hasta miedos abrumadores. Una expresión armonizada de este elemento puede aportar sensibilidad, empatía, la ayuda a los demás, es decir, gran sensibilidad empática, como nos puede proponer la cualidad pisciana, la cualidad neptuniana, pero un predominio de agua que se exprese disarmónicamente puede tender a la inestabilidad emocional, a un clima general de mucha susceptibilidad. Podemos ver personas que son fácilmente influenciables, un clima general donde se cultiven, por ejemplo, tormentas, agitaciones emocionales, o sea, donde haya mucha ebullición, perdón, de las emociones. Y precisamente si vemos la carta, una de las posiciones más importantes, como lo es la luna, que en astrología mundana representa el pueblo, las masas, está en un signo de agua y no precisamente un signo de agua muy tranquilo, entre comillas, sino un agua un poco más intensa, que es el agua escorpiana. Entonces podemos inferir que es un pueblo que va a reaccionar desde lo emocional, desde la intensidad emocional, que la tiene a flor de piel, que va a estar en contacto con las sombras, los miedos, los traumas, que va a experimentar una transformación profunda, como nos propone la cualidad escorpiana. También Escorpio es un signo que tiende a la polarización. No hay término medio para Escorpio, es todo blanco o es negro. Y si no hay aire, que es lo que puede aportar una mirada racional, el impulso va a estar más motivado desde lo emocional que desde lo racional o de una perspectiva más racional. Además, con la oposición que tiene esta luna a Urano, que ha quedado, es decir, es un tránsito que ha quedado congelado en la carta de Asunción, podemos inferir que el pueblo va a estar constantemente movilizado, desestabilizado. Urano representa los cambios súbitos, ¿sí? Pero en esto me voy a detener más adelante. Otra posición importante que muestra esta carta natal y que tiene que ver con este predominio de agua es, por supuesto, el ascendente, que está en el signo de Piscis, reforzado con la presencia de Neptuno allí. Neptuno es el regente moderno del signo de Piscis. El ascendente marca el humor social, el clima general. En Piscis puede tender a la confusión, la ensoñación, la carencia de una perspectiva realista de las cosas. Este ascendente, como decíamos, está reforzado por la presencia de Neptuno en la primera casa. Neptuno es el gran embaucador, se lo relaciona con los fraudes, las negligencias. Acá cito a una astróloga que yo sigo, que es increíble, que es Cora Negroni, que ella dice que donde está Neptuno es donde está la bomba de humo, precisamente porque, bueno, la cualidad neptuniana, pisciana, nos invita a ir hacia adentro. Entonces, al no ver claro lo que pasa afuera, ¿sí? No tenemos claro ese panorama, no miramos de una forma clara, ¿sí? Sino que estamos como mediados por esa nebulosa que nos plantea esta cualidad. Bueno, eso nos invita a cerrar los ojos y a ir hacia adentro, ¿sí? Neptuno tiene mucho que ver con ese mundo espiritual. Pero bueno, ahí podemos inferir que el agua en la primer casa, sí que marca, como decíamos, el humor social, pero también está relacionada con todo el territorio, con todos los habitantes. Podemos decir que toda la población o la mayor parte de la población va a haber como una tendencia a, bueno, a esto de la confusión, de ser fácilmente influenciables, manipulables. El agua es un elemento que se adapta al molde donde esté, por eso compatibiliza muy bien con la tierra, que le da sostén, le da estructura, ¿sí? Pero, digamos, el agua sin estructura carece de esa forma, entonces puede adaptarse a cualquier realidad, a cualquier estructura que se le proponga. Pero, como decíamos, una expresión armónica de este elemento puede generar empatía, solidaridad, como es el signo de Piscis, ¿sí? Que tiene que ver mucho con esto de la sensibilidad hacia el colectivo. El fuego, que es el otro elemento que tenemos mayoritario en esta carta, tiene que ver con el impulso, el ir para adelante, la inspiración, pero en forma disarmónica puede tender a arrasar, a expresar un impulso exagerado, desmedido,
¿sí? Que sea individualista, ¿sí? Sobre todo si el fuego viene de Aries, que Aries es un signo muy individualista que va por lo que quiere sin importar lo que tiene alrededor. La combinación agua-fuego es una de las combinaciones más subjetivas que podemos tener. Es una combinación de extremos emocionales. Por eso puse acá la olla a presión. ¿Por qué? Porque, bueno, precisamente son las emociones en ebullición, o sea, el fuego ahí como alimentando constantemente ese hervir del agua, digamos, ¿no? Ese hervir de las emociones. Puede ser un clima general bajo estos elementos que puede vislumbrarse en una expresión emocional de manera muy impulsiva, exagerada, donde falte el pensamiento lógico y racional, mucha subjetividad en el aire, digamos, podemos percibir como mucha susceptibilidad, como decía, de mucha susceptibilidad, sobre todo respecto a la mirada de un otro, sobre lo que las personas piensan de ellas. ¿Sí? O sea, el agua tiene mucho de esto de sentirse tocada o herida sobre lo que puedo intuir que las otras personas piensan de mí. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que puede llevar a cambios de humor repentinos muchas veces, aunque en armonía puede dar calidez, apoyo y protección en las relaciones esta combinación, ¿sí? Porque el fuego, bueno, en este caso viene del Sol, que como decíamos es el gobernante en astrología mundana, y de Marte, que está, como vemos acá, en el signo de Sagitario y que ha quedado bastante elevado en la carta, que es a lo que me voy a detener en un momento, ¿sí? La cualidad sagitariana, que es una cualidad de fuego, puede tender a un optimismo exagerado, es decir, que no se relacione mucho con la realidad. Sagitario va para adelante con ese optimismo de, bueno, vamos para allá, o sea, para el lado en que la flecha nos indique, con este optimismo que muchas veces puede tender a no ver las condiciones reales, ¿sí? O las condiciones, las bases reales hacia donde yo me muevo, ¿sí? Las posibilidades objetivas y concretas. Bueno, entonces decíamos que es una carta que carece de aire, que es el gran desafío al que nos vamos a tener que enfrentar, y una combinación agua-fuego que va a marcar el clima, al menos el clima general que nos propone esta carta. Si vemos, la carta de Asunción no tiene mucha tierra y la poquita tierra que tiene viene de algunas posiciones que no están muy cómodas dentro de la carta natal. Por ejemplo, vamos a tener un Mercurio en el signo de Capricornio, pero en el momento en que asumió Javier Milei, que es el nuevo presidente, Mercurio estaba estacionario, ¿sí? Porque al poquito tiempo empezó a retrogradar. Cuando Mercurio retrograda y sobre todo cuando está estacionario, decimos que la comunicación, todo lo que tenga que ver con el vínculo social a través del diálogo está trabado, ¿sí? Porque es el momento de revisión. Entonces la comunicación puede tender a confusión, a no tener claro lo que se quiere decir, a que yo digo una cosa y otros me entienden otra cosa. Entonces, como decíamos, este Mercurio estacionario puede señalar mala comunicación o que la comunicación esté trabada, malos entendidos, trabas en el diálogo entre el Poder Ejecutivo, porque si nos fijamos, Mercurio quedó en la 10, pero en conjunción con la 11. La 11 está vinculada en astrología mundana con el Poder Legislativo. Y esto claramente lo estamos viendo, al menos en los primeros días de la gestión, esto de la cuestión del DNU, de la ley ómnibus, que plantea, es decir, el Poder Ejecutivo plantea ciertas cuestiones que en algunos puntos dañan, podríamos decir, esas atribuciones que tiene el Poder Legislativo, porque el DNU pretende adjudicarse funciones que tiene el legislativo, adjudicarlas al Poder Ejecutivo por una situación de crisis o una situación de emergencia. También vemos que Plutón quedó en la casa 11, que como decíamos recién, es el área vinculada con el poder legislativo. Acá estaría señalando esta casa, la casa 11, la actividad en el Congreso. Entonces, bueno, podemos decir que la transformación, el poder, incluso los manejos de poder, si es que ese Plutón no se expresa de una forma armónica, están en el área vinculada con el Congreso.
o con la actividad legislativa. Y Urano, que es el planeta que representa los cambios súbitos, las rebeliones, las innovaciones, de por sí está incómodo en Tauro, porque todas las cualidades que posee este planeta entran o chocan, mejor dicho, con aquellas otras que plantea el signo de Tauro, que es la estabilidad, lo cíclico, el largo plazo, ¿sí? El sostén. Y Urano allí no se siente muy cómodo, que digamos, porque precisamente este signo de la estabilidad, de la concreción, de los ciclos a largo plazo, se ve como desestabilizado por estas otras cualidades que plantea este planeta. Por lo tanto, una carta que no posee aire y cuyos desafíos es incorporar las cualidades que este elemento representa, que como decíamos es el debate, el diálogo, la comunicación, la escucha, el intercambio de ideas, la perspectiva objetiva y racional de las cosas. Es ese gran desafío que vamos a tener que incorporar en estos 4 años, o que va a tener que incorporar la gestión en estos 4 años. Y ahí me preguntaba esto de que no tenga aire, y sabiendo que el primer mandatario, Javier Milei, tiene mucha aire en la carta natal, como habíamos visto en los videos donde analizamos su carta trópica y su carta dracónica. Él tiene un estelium muy, muy significativo en Libra, un Sol en Libra, un Mercurio en Libra. Ayuda a que toda esa teoría que tiene de por sí el nuevo presidente pueda materializarse, concretarse de una forma armónica, que no genere conflictos ni heridas emocionales, ¿sí? Es decir, que su acción no genere esto de, bueno, la susceptibilidad o el impulso emocional que puede tener esta luna, sí, que como vimos ha quedado en un signo de agua. Y por otra parte, es una carta también que, como vimos, las posiciones de tierra no están tan cómodas o tan fluidas, sino no hay una tierra que permita, digamos, una concreción más fluida de todo esa teoría que este nuevo presidente viene a implementar. Entonces, si no es desde la empatía, la protección, el apoyo, como plantea esta combinación, como podría plantear esta combinación agua-fuego de una forma armónica, bueno, va a tender a chocar, a alimentar esa olla a presión que veíamos, ¿sí? Estas emociones en ebullición, y va a tender a chocar, ¿sí? Entonces, bueno, medidas que se impulsen desde el diálogo, el acuerdo, el debate, la comunicación, la incorporación de la perspectiva de un otro, o sea, bueno, la oposición, los distintos grupos sociales, lo que planteen otros sectores y que no tengan que ver más con el propio partido gobernante, ¿sí? Son elementos todos que hay que incorporar, ¿sí? No desde el impulso, desde el ya, desde el apuro o desde el dogmatismo, por ejemplo, porque eso puede alimentar la susceptibilidad, quizás el fanatismo al que puede tender esta combinación agua-fuego. ¿Y por qué digo desde el impulso? Bueno, porque el Sol ha quedado también en conjunción con Marte y esto puede marcar un gobernante o la figura de un gobernante que tienda a ser impulsivo, ¿sí? Que tienda a implementar esas medidas, digamos, de una forma muy acelerada, muy impositiva. Como vemos desde el balance de elementos, ya podemos inferir cuál va a ser la tónica general de estos 4 años y los desafíos que vamos a tener que enfrentar o que va a tener que enfrentar esta gestión para, digamos, poder expresar todas estas cualidades de una forma más armónica. Vamos a analizar ahora la posición del gobernante, es decir, del liderazgo presidencial, que es clave en este tipo de cartas. En primer lugar, podríamos decir que el Sol, que representa al gobernante, quedó en la casa 10, que es una buena posición porque es el área del gobierno, la autoridad del Estado de un país. Está, como decíamos, conjunto a Marte, que en un principio podría aportar, si es que esa combinación se expresa de manera armónica, iniciativa, liderazgo, capacidad de acción. Pero también esta conjunción expresada en una forma disarmónica podría indicarnos un mandatario que tiende a ser autocrático, con ciertos rasgos autoritarios, que avasalla el deseo de los demás,
Marte, recordemos, es el dios de la guerra para los romanos, es el planeta regente de Aries, que es una cualidad muy impulsiva, individualista, que no le importa el deseo del otro, que va por lo que quiere. Y en Sagitario también puede señalar la figura de un mandatario muy dogmático, muy fanatizado por sus dogmas, queriendo imponer su autoridad de una forma muy avasallante. Respecto a Sagitario, decíamos que puede tender a un optimismo exagerado, a poca capacidad de realismo, ¿sí? En eso que hacia lo que quiere ir, ¿sí? Sagitario tira la flecha y es hacia donde se quiere ir, pero muchas veces no se tiene en cuenta cuáles son las posibilidades materiales para poder realizar eso que quiere. Y además hay varios aspectos que tensan a esta conjunción entre el Sol y Marte. El más importante es la cuadratura con Neptuno y con el ascendente, que indicaría acciones poco claras, sin un realismo preciso, dirección confusa que puedan conducir a la frustración, a chocarse contra la pared. ¿Sí? Así que, bueno, guarda con estos aspectos. A esto sumamos otros indicadores que señalarían cierta debilidad en el liderazgo presidencial. Los cito todos y después los desglosamos. ¿Sí? El Sol en cuadratura a Neptuno, como habíamos dicho recién, y al ascendente, el ascendente en Piscis, reforzado por la presencia de Neptuno en la primera casa, Saturno en la casa 12, que como sabemos la casa 12 es regencia natural de Piscis, y la conjunción Sol-Neptuno, de la que ya vienen advirtiendo varios astrólogos, que tiene que ver con que el 10 de diciembre astrológicamente no es una fecha favorable para la asunción de un nuevo gobierno en Argentina, porque el Sol, transitando por el grado 18 de Sagitario aproximadamente, toca puntos muy sensibles de la carta natal de nuestro país. Es decir, si hacemos la sinastría entre ambas cartas, vamos a ver que este Sol queda en conjunción con el Neptuno natal de Argentina, que el Neptuno natal de Argentina está en la casa 2, de la que vamos a hablar más adelante. Argentina, como decíamos, tiene una casa 2 bastante compleja con la presencia de Urano, que indica inestabilidad, sucesos disruptivos en temas de recursos, economías del país, cómo está asociada la casa 2. Después Neptuno también está en esa casa que por su cualidad disolvente, que no tiene borde, es un planeta asociado a la inflación también. Y el nodo sur, que está también en la casa 2, es un punto de pérdida. Entonces tenemos de natal una casa 2 bastante complicada que nos señalan esto de que la economía sufre constantes crisis inesperadas, inestabilidad, inflación. Además, y esto creo que lo mencionó Adolfo Jerez, que es un gran referente en astrología mundana, con su canal de astrología global, que invito a que vayan a ver, que tiene videos súper interesantes. Él señala que esta conjunción entre el Sol y Neptuno, que queda siempre el 10 de diciembre, que es el día que asumen los presidentes, al menos desde la transición democrática hasta acá, salvo excepciones como Néstor Kirchner y creo que una de las presidencias de Menem, que asumieron en otra fecha. Todos los presidentes que asumieron, perdón, desde la transición a la democracia hasta acá, van a tener esta conjunción de Sol-Neptuno. ¿Sí? Y como decía, Adolfo Jerez señala que también se toca en la carta natal de Argentina un punto muy sensible que es el eclipse prenatal. Que esto, bueno, vayan a ver el video que tiene él en su canal que lo explica más detenidamente. Yo no me voy a detener acá. Lo cierto es que todos estos contactos pueden señalar un presidente que gobierna desconectado de la realidad, con rumbo poco claro, que se genere incertidumbre en las decisiones gubernamentales. Esto pasó, por ejemplo, con De la Rúa, que tenía un stellium muy significativo en la Casa 12, con Macri. Y bueno, el caso más arquetípico fue el de Alberto Fernández, que es súper claro a partir de sus últimas declaraciones acerca de la pobreza. Bueno, que no tenían nada que ver con la realidad que estamos viviendo a nivel país y con una pobreza superior al 50%. Si lo vieron en la actuación en el traspaso de mando, un hombre que entraba, salía, que no sabía bien qué era lo que tenía que hacer. Sí, evidentemente su sol en Aries quedó totalmente desdibujado por toda la cualidad pisciana que tuvo la carta de su presidencia.
Es decir, que la carta de asunción es muy importante porque va a marcar el clima que va a tener esa nueva gestión, va a teñir el clima de esa nueva gestión. Entonces, por más que tengamos un presidente como tuvimos de Alberto Fernández con un sol en Aries, que podría indicarnos un mandatario que tienda hacia, digamos, que sea asertivo, que tienda a imponer su autoridad, a esto de una acción más ariana, ¿no? Bueno, quedó totalmente desdibujado por toda la cualidad pisciana, creo que también tenía ascendente en Piscis, que le marcó la carta de la gestión. Resumiendo, Neptuno y la cualidad pisciana señalan confusión, idealismo, falta de realismo. Es un planeta asociado a las negligencias, los fraudes, como decíamos, es la bomba de humo, el gran embaucador, las cosas que no son claras. El Sol en Sagitario más el ascendente en Piscis, reforzado por Neptuno, es una combinación que propicia mucho el dogmatismo, la idealización, la falta de realismo. Sagitario está muy vinculado con los dogmas, con la filosofía. Neptuno, bueno, la cualidad pisciana también con esto de lo místico, ¿sí? Por eso digo esto del fanatismo, ¿sí? Del dogmatismo, porque esta combinación es muy de esas cuestiones. Sugiere, como decía recién, cierto mesianismo, porque Sagitario está asociado a los dogmas de todo tipo y Piscis a la religión. Entonces, bueno, esto de creer en el Salvador de la Argentina, creerse el propio presidente, el Salvador de la Argentina, las referencias religiosas que tiene tanto el nuevo presidente como esto de los lemas de la nueva gestión, de las fuerzas del cielo y demás, las ceremonias que vimos antes y después de la asunción presidencial, esto de que el presidente haya ido a Estados Unidos a entrevistarse con un rabino, bueno, todas estas referencias religiosas dan mucho a esto de la cualidad pisciana también. Por otra parte, bueno, ahí podemos ver el mito fundacional, esto de crear una nueva Argentina desde un ideal anclado en el pasado, que lo han repetido hasta el cansancio muchos presidentes en campaña y distintas gestiones democráticas y no democráticas, como por ejemplo la última dictadura militar que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional. Fíjense, reorganizar la nación sobre nuevas bases. Este tema lo podemos asociar también al tránsito de Plutón sobre la casa 4 de Argentina, que, como sabemos, Plutón está asociado a la destrucción, esto de la muerte y la transformación, el arrasar con todo, la pretensión de muerte de una Argentina como la conocíamos hasta ahora, y esto lo podemos ver no solo en las declaraciones del nuevo presidente, sino también en este DNU que implementó a poquitos días de asumir, que barre con 300 leyes, al menos con 300 leyes que fueron fruto de luchas populares, de extensas jornadas de discusión en el Congreso, debates, acuerdos a lo largo de todas estas décadas. La combinación de las cualidades neptuniana y jupiteriana, Milei las encarna muy bien, porque el Sol en Sagitario en conjunción a Neptuno de la natal de Argentina, esto de la fantasía, del dogma de lo místico, de refundar el país, la figura del elegido, como decíamos recién, El Salvador. Él tiene de natal un semisextil entre el Sol y Neptuno, que Neptuno está en Escorpio. Neptuno es el regente de su casa 9, que es la casa de los dogmas, la filosofía. La luna natal de Milei en Leo está en cuadratura a Júpiter también. Eris, que es el planeta de la discordia, que es como el Marte femenino, lo tiene en la casa 9, que es la casa de sus ideas, sus dogmas. Sí, es decir, que podemos inferir que sus ideas, sus dogmas plantean discordia. Como vimos en el análisis de su carta dracónica, tiene el Sol dracónico, le queda en conjunción con el Neptuno natal, un Sol dracónico en el signo de Escorpio. Todo ese stellium en Libra que se le va a Escorpio también en la dracónica. Es decir, que es un combo jupiteriano, neptuniano, plutoniano que viene a encarnar este nuevo presidente que evidentemente encarna muy bien todas esas cualidades y las combinaciones que hay entre ellas. Bueno, también el Sol en cuadratura a Neptuno, si bien abierto de orbe, pero bueno, lo podemos tomar, y en cuadratura al ascendente indican, como decíamos, un gobernante que se relaciona en forma tensa con ese Neptuno, es decir, a través de una cuadratura. Entonces plantea una disarmonía de las cualidades que este planeta viene a representar. Dijimos confusión, idealismo, falta de realismo.
El ascendente en Piscis reforzado con Neptuno, mucha cualidad pisciana en el ambiente, el humor social también, muy teñido por esta cualidad que nos plantea Piscis. El ascendente en la casa 1 que representa todo el territorio, todos los habitantes, fundamentalmente el humor social. También el rumbo del país, la casa 1, el ascendente junto con el medio cielo. Entonces puede indicar un clima de confusión, idealismo, desconexión con la realidad, creencias en cuestiones fantasiosas, como decíamos, el mesianismo, también no solo esto de la figura del Salvador desde el discurso del primer mandatario, sino también desde muchas personas que ven a este primer mandatario como bueno, el personaje que viene a salvar a la Argentina de décadas de decadencia, lo que creen que es digamos, décadas de decadencia anteriores, ¿no? Pero también esto puede predisponer toda esta cualidad pisciana en el ambiente al engaño, al rumbo poco claro, una imagen social confusa, que no se sepa muy bien hacia dónde se dirige el país. No sé si les ha pasado, pero con lo que analizamos previamente de esto de los elementos y demás, siendo el aire el elemento carente, estar en situaciones donde prime un diálogo de sordos, donde no hay escucha, donde pareciera que estamos mirando otro canal en ciertas cuestiones que uno trata de charlar, de dialogar, ¿no? Que las cosas que se perciben no son desde lo racional, sino más desde tendencias más vinculadas con el fanatismo y el dogmatismo. Esto de querer imponer una visión muchas veces está sesgada de hechos reales y que se impulsa más desde el agua y el fuego que desde el aire, que tiene que ver con el debate y con la escucha de un otro. Por otra parte, habíamos dicho que Saturno quedó en la casa 12. Saturno representa al Estado desde su función de intervención social que aplica las leyes, la administración económica, las instituciones gubernamentales, las estructuras del propio gobierno. Ya de por sí, este planeta que representa las estructuras, el sostén, en Piscis no está muy cómodo porque esta función precisamente se ve disuelta por la cualidad pisciana. Entonces podemos interpretarlo como cierta dilución, confusión en la aplicación de las medidas del gobierno, un día una cosa, al otro día otra, no se sabía qué funcionarios iban a ocupar qué cargo, qué equipo de gobierno, qué orientación iba a tener la política económica, porque bueno, hasta último momento no se sabía incluso quién iba a ocupar el Ministerio de Economía, siendo que el proyecto económico era uno de los puntos claves de esta nueva gestión. También cuándo se va a difundir un mensaje, primero a una hora, después a otra, son mensajes grabados que pierden cierta espontaneidad. La Casa 12 también se la relaciona con el cine, con lo cinematográfico, en tanto que creaciones de una ficción. Entonces, bueno, la proyección de algo que no es, que se maneja desde el lado más, desde lo construido cinematográficamente, que desde lo que puede dar un discurso en vivo, la espontaneidad de un discurso en vivo. Esto de cerrar la puerta a la asunción de los nuevos ministros, siendo que son funcionarios públicos, ¿no? Esto de que todo se maneje desde adentro, a puertas cerradas, sin que se lo exprese a la sociedad, porque la Casa 12 tiene que ver con lo oculto a la sociedad. Bueno, no sé, lo dejo planteado, no quiero ahondar mucho en esto, pero bueno, son cuestiones que hemos visto en estos días que muestran mucho este clima, mejor dicho, que nos plantea la carta. Como decíamos, la Casa 12 representa lo oculto a la sociedad, las conspiraciones, los grupos clandestinos, las acciones fuera de la ley. Hay algo que está velado, decisiones gubernamentales cuyas intenciones quizás estén ocultas, digo, por la presencia de Saturno en esa casa. Que Saturno, como decíamos, representa la aplicación de las leyes, la aplicación de las medidas económicas, por ejemplo, si el Estado desde la aplicación de esas medidas. Otro punto a destacar de esta carta de Asunción, que ya lo mencionamos, que es que Marte ha quedado muy elevado en la carta natal. Como ya dijimos, Marte representa los conflictos bélicos, la violencia, las protestas, las acciones rápidas, incluso es un planeta vinculado en astrología mundana a las Fuerzas Armadas, a la policía, y el medio cielo en una carta natal representa lo que más se ve, lo que está, digamos, más visible, ¿sí? Por eso también se lo relaciona con con los objetivos, con las metas,
con lo más visible de esa carta natal, es la parte más elevada de una carta. Entonces, podríamos decir que cuestiones conflictivas, cuestiones que tiendan a la violencia, esto de la imposición de una forma más impulsiva, la imposición de medidas de una forma más impulsiva, quizás presencia de las fuerzas de seguridad en las calles, o sea, sea como lo más visible. Esto podría indicar que el clima, las directivas del gobierno, los sucesos públicos que tienen mayor visibilidad están teñidos por el conflicto. También una cualidad que Milei, como nuevo mandatario, expresó en su campaña electoral, incluso en su visibilidad pública. Él tiene un medio cielo en Aries, su regente Marte está en conjunción con Plutón, que es una de las conjunciones más significativas que tiene en la carta natal, en su casa 3, que la casa 3 tiene que ver con la comunicación. Entonces, bueno, un discurso muy impositivo, quizás descalificando a los propios interlocutores, esto, bueno, las peleas constantes, aunque luego aplicado su cualidad libriana, su sol libriano, porque bueno, se vio en la necesidad de establecer alianzas para llegar al poder. Entonces, bueno, esperemos que apele a todo ese stellium en Libra que tiene, que es precisamente el desafío que tiene esta carta, como para armonizar, como para tender al diálogo y no tanto a la confrontación, digamos, a una acción un poco más impositiva. Si vemos también la casa que rige Marte, Marte es regente de Aries, es la casa 2. Entonces, claramente vamos a ver que durante estos 4 años la acción va a estar centrada en los recursos del país, en la economía del país. Pasemos ahora a analizar otro punto clave de la carta, que es la luna, que como habíamos dicho quedó en Escorpio. La luna representa al pueblo, a las masas, y en Escorpio no está muy cómoda esa luna. ¿Por qué? Porque está en caída. La cualidad escorpiana le aporta un contacto con las sombras, los miedos, los apegos, la intensidad emocional, decíamos también los traumas. En Escorpio no hay término medio, es todo blanco-negro. También esta posición de la luna la podemos vincular con ese tránsito de Plutón sobre la casa 4, sobre las bases mismas del país, las tradiciones, los cimientos que están siendo transformados desde que este planeta entró, creo que a finales del 2016, principios del 2017, en la casa 4 y tocó la luna. La luna de Argentina está en conjunción con la 4 y en oposición al Sol. ¿Sí? O sea, tenemos de natal este conflicto entre el pueblo y el gobernante. Cuando entró Plutón a la casa 4, tocó la luna de Argentina. Entonces estamos transitando un proceso de profunda transformación en el país y el pueblo también profundamente transformado. Para colmo, si vemos la luna de revolución solar del 2023, esa luna quedó en Aries en cuadratura al Sol, que estarían indicando un pueblo que está muy movilizado, que es muy combativo, que sostiene un conflicto con el gobernante por esa tensión que propone la cuadratura. Plutón en la revolución solar del 2023 vuelve a quedar en la casa 4. Si vemos la revolución solar, yo no tengo la carta de revolución solar, pero bueno, Plutón quedó también en la 4 de esa revolución solar 2023 que tiene vigencia desde julio del 2023 a julio del 2024, cuando surja una nueva carta de revolución solar, es decir, cuando el Sol de Argentina vuelva a hacer todo ese recorrido y vuelva a tocar el Sol natal. Entonces, esa presencia de Plutón en la casa 4 está reforzando ese tránsito que estamos teniendo de natal. Y también en la carta de Revolución Solar 2023, el ascendente es Escorpio. Entonces, bueno, ese Plutón cobra doble relevancia porque es el regente del ascendente. Para colmo, si miramos las progresiones secundarias de diciembre del 2023, la luna progresada quedó también en oposición al sol progresado, indicando enfrentamiento, polarización entre el pueblo y el gobierno. Refuerza además la oposición que ya tenemos de natal, así que bueno, es una bomba porque vamos a ver que la luna, ¿sí? A nivel bueno, carta de asunción presidencial, carta de progresiones, a nivel de tránsitos, a nivel de revolución solar vigente, bueno, es un pueblo que va a estar constantemente movilizado, constantemente
en conflicto con el gobernante. Es decir, que va a ser un periodo de mucha confrontación entre un pueblo súper movilizado y combativo y un gobernante que también va a propiciar la confrontación con esa conjunción Sol-Marte que veíamos tan fuerte en la carta de la gestión. Sumamos a esto que la Luna quedó en oposición a Urano, que representa los cambios súbitos, inesperados, las rebeliones, los disturbios. También Urano trae nuevas formas de ver las cosas y podemos interpretar este contacto o todos estos indicadores como que el pueblo va a estar constantemente movilizado, inquieto, revolucionado, transformado. Urano está en la 3, como decíamos, la 3 es el entorno cercano, las calles. Entonces, posiblemente en las calles, en el entorno cercano, sea el ámbito donde esta oposición se exprese. Es decir, este conflicto seguramente se va a dirimir en las calles. Por otra parte, Júpiter está en conjunción con la cúspide de la 3. Todo lo que toca Júpiter lo expande. Entonces, bueno, vamos a ver que este área de la carta natal va a estar súper intensificado por la presencia de Júpiter, también, bueno, revolucionado por la presencia de Urano allí. Sobre todo ahora que Júpiter se puso directo, va a ser como el catalizador para que toda esa movilización, todo ese descontento quizás se exprese en las calles. A esto sumo que de natal Júpiter rige la 3 y viene de la 1, es decir, todo el país, todos los habitantes. Pero también, ojo, porque puede estar asociado a temas de dogmatismos, de fanatismos, porque Júpiter es el planeta regente de Sagitario. Entonces, bueno, ahí pongo el acento en esto de, bueno, si el conflicto se va a dirimir en las calles, bueno, cuidado con esto de los dogmatismos, de los fanatismos, del enfrentamiento quizás entre nosotros, o sea, entre distintos grupos que pertenecen al pueblo. Bien, la 3 rige también el comercio, sobre todo el mercado interno, y con estos contactos podemos interpretar que el comercio va a estar revolucionado, que incluso puede ser que haya una suba muy significativa de precios por la presencia de Júpiter, inflación, aumento de precios. A su vez está en oposición con el regente de esa casa, que es Venus, que si bien es un contacto entre dos benéficos, pero bueno, o sea, puede llegar a indicar esto de que los precios se vean constantemente en suba. También es el planeta regente de la casa 10, entonces es el dispositor de ese Sol y de ese Marte, es regente de la 10, como decíamos, las acciones del gobierno que puedan generar o que puedan afectar ese aumento de precios en el mercado interno, que puedan generar la movilización de las personas. Bueno, no sé, lo dejo planteado como hipótesis que podemos ver a partir de estos contactos. Y como aspectos positivos podemos mencionar esto que decíamos del contacto entre los dos benéficos, que es Júpiter y Venus, es decir, el vínculo entre estos dos planetas, Júpiter que, como decíamos, representa la ley, la justicia, representa también, bueno, es un planeta vinculado con la abundancia. Venus también tiene que ver con los recursos porque es el regente de Tauro y es regente natural de la casa 2, pero Venus está en Escorpio, que no es una posición muy cómoda, ¿sí? Porque está en exilio, rige las casas 3 y 8. La casa 3, decíamos, las calles, el entorno cercano, el mercado interno. La 8 tiene que ver con los recursos compartidos, las deudas. Está en la 9, que puede favorecer tratados comerciales con el extranjero. También Mercurio está en trígono con Júpiter y en sextil con Venus. Mercurio también es un planeta asociado con el comercio, con las relaciones comerciales. Entonces, con estos contactos favorece temas de comercios, contratos, mercados, transporte. En la 9 también puede favorecer eh, comercio con el exterior, contratos con el exterior. También el Júpiter de Asunción queda en sextil con el Mercurio natal de la Argentina, puede sumarse, digamos, a todos estos aspectos favorables que presenta la carta. No obstante, como vimos, el Mercurio de la carta de Asunción quedó estacionario y luego comenzó a retrogradar.
está en la 10 en conjunción con la 11. Esto puede indicar dificultades en el diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, que la comunicación entre el mandatario y el Congreso esté trabada en un primer momento, que haya malentendidos. Esto ya lo hablamos con el tema del DNU, la ley ómnibus y demás. Plutón ya dijimos que está en la 11, que puede señalar que el poder de transformación está en esa área vinculada con el Congreso, pero también puede señalar manejos de poder, corrupción, negociados, todo lo oculto. Y si vemos el regente de esa casa es Saturno, que quedó en la 2, en la 12, perdón. Como dijimos, es lo oculto a la sociedad. Bueno, lo dejo planteado ahí. Y como siempre, comentarles que esta es solo una entre tantas de las interpretaciones que podemos hacer de estos contactos. Por eso las invito a dejar en comentarios sus aportes, sus miradas, para que vayamos complejizando el análisis de esta carta, que seguramente se me han pasado muchísimos otros contactos que podemos llegar a ver. Vamos a analizar ahora la sinastría entre la carta de asunción presidencial que acabamos de analizar recién y la natal de Argentina. Como vemos, tenemos en el círculo interior la carta natal de nuestro país y en el círculo exterior la carta de asunción presidencial. Vamos a tratar de interpretar algunos contactos que se realiza en esta sinastría. En un primer momento, esto que habíamos mencionado, la conjunción entre el Sol de la carta de Asunción y el Neptuno natal de la Argentina, que estaría señalando un mandatario que tiene un rumbo poco claro, que gobierna desconectado de la realidad. Esto sumado a todos esos otros indicadores que nos señalan una presencia de la cualidad pisciana y neptuniana muy fuerte ya desde la carta misma de Asunción presidencial. Después tenemos el Marte de Asunción, que quedó en conjunción con el Urano natal de la Argentina, casi ahí en el medio entre Urano y el nodo sur, que como decíamos, impactan sobre la casa 2 de la Argentina y que activan situaciones disruptivas en temas que tengan que ver con recursos y economías del país, como esta casa así nos estaría señalando. Otro contacto que podemos mencionar es el quincuncio que se establece entre el Sol de Asunción y el Sol natal de la Argentina. Un quincuncio también es un aspecto tenso, podríamos decir, porque señala pérdida de una cualidad, es una cosa u otra. Ahí genera, digamos, un impulso de tomar una decisión, una elección. Ya de por sí el aspecto señala disociación, desorganización, alternancia. Entonces podríamos decir que ahí hay pérdida de una cualidad, disociación entre la autoridad del nuevo presidente, del nuevo mandatario de esta nueva gestión y la del gobierno del país en su totalidad o en su conjunto. A su vez, este quincuncio activan la oposición entre el Sol y la Luna, de la que ya hemos hablado. También tenemos que la Luna de Asunción quedó en cuadratura al Marte natal de Argentina y en cuadratura al Saturno natal. Esto viene a reforzar también todo esto que decíamos de que la Luna está muy movilizada a nivel de cartas de asunción, a nivel de las progresiones secundarias, de la revolución solar 2023, que ha quedado una Luna en el signo de Aries, en cuadratura también al Sol de esa revolución solar. Entonces, bueno, esto viene también a reforzar este tema de que el pueblo va a estar constantemente movilizado con esta oposición con Urano, desestabilizado, el pueblo en conflicto, puede señalar ciertas protestas, aplicación de las leyes, ¿sí? Y también está señalando algún conflicto que tenga que ver con el Congreso, porque ese Marte está en la casa 11. A su vez es regente de la casa 7, que tiene que ver con las asociaciones, los tratados, los enfrentamientos. La casa 7 son los enemigos declarados también, entonces, bueno, ahí hay temas de relaciones, de movilización del pueblo, de conflictos quizás con otros grupos, con otros sectores. La luna de la carta de asunción presencial quedó en sextil con la luna natal, o sea, es un pueblo, digamos, que tiene esa capacidad, esa oportunidad, esa creatividad, ¿sí? Esos talentos, ¿sí? Reforzados por este sextil. También si vemos Urano de la carta de Asunción quedó en trígono con la luna natal de Argentina,
Esto también podría estar señalando que podemos tener no solo esta cuestión, digamos, que nos plantea Urano de la revolución del movimiento permanente, sino también nuevas visiones o nuevas perspectivas de las cosas, ¿sí? Que este Urano también puede llegar a traernos. Otro contacto que me pareció significativo es la oposición entre el Mercurio de la Carta de Asunción y el Mercurio natal de Argentina. Recordemos que el Mercurio de la Carta de Asunción quedó estacionario y ya de natal tenemos un Mercurio retrógrado. Entonces puede llegar a existir una dificultad, un enfrentamiento en la comunicación, quizás tema de medios, quizás temas de transporte, como este Mercurio nos puede llegar a traer, mercado interno también, desacuerdo en la comunicación. Mercurio, si no recuerdo mal, representa también los funcionarios públicos. Entonces, bueno, ahí puede traer cierta traba en la comunicación o enfrentamiento y separación o desacuerdo, como este aspecto de oposición viene a señalarnos. Después tenemos un quincuncio entre el Urano de Asunción, que recordemos que el Urano de Asunción quedó en la 3 también, y el Neptuno natal de la Argentina. Entonces puede señalar este contacto que las reformas, los cambios, las innovaciones que se generen desde esta gestión puedan tender a la confusión, a la disociación, a situaciones poco claras, quizás inflación, ¿sí? Porque este Neptuno en la 2 estaría señalando también esta cuestión inflacionaria. Y por otra parte tenemos el quincuncio entre el Júpiter de Asunción, que lo tenemos por acá, y Urano de la carta natal de Argentina, es decir, que expande o sobredimensiona entornos disruptivos, que recordemos que este Urano está en la casa 2. Así que bueno, esos son algunos contactos que estuve señalando. Obviamente la interpretación puede variar y nuevamente las invito a que dejen en comentarios para complementar un poquito estos contactos que vi a simple vista entre la sinastría de ambas cartas. Pasamos por último a analizar la sinastría entre la carta de Asunción presidencial y la natal de Milei. Es decir, cómo impacta ese rol social que está asumiendo el nuevo presidente en su propia carta natal. Bueno, acá sumamos otro indicador que nos señalaba presencia neptuniana y presencia pisciana muy fuerte en los distintos contactos que estuvimos analizando. Bueno, acá tenemos el Neptuno de la carta de Asunción, que como decíamos quedó en la 1, en cuadratura al ascendente y a la casa 7 de la carta natal de Milei. Esto podría estar señalando también que se muestre de una forma confusa, que el rol que tenga que asumir el nuevo presidente le esté señalando cierta confusión, un rumbo poco claro, una identidad confusa y errática también por esta cuadratura. También tenemos que este Neptuno está haciendo una oposición a esta conjunción tan fuerte que tiene de por sí la carta natal del nuevo mandatario, que es la conjunción entre Plutón y Marte en la casa 3, que estaría señalando cierta dilución, si es que existe esa palabra, perdón si lo digo mal, en el poder de la palabra que tiene el propio Milei, entre el poder de comunicación, entre ese impulso comunicacional que podemos ver que esta conjunción se expresa en esa casa 3, que es la casa de la comunicación, cómo, digamos, este Neptuno puede aportarle cierta confusión y cierta dilución, ¿sí? En su capacidad de comunicar o en su poder de comunicación. Recordemos también que este Marte le rige el medio cielo, que el medio cielo es su rol social, su profesión, cómo se muestra al mundo, desde esa vocación, desde esa profesión que está asumiendo en estos 4 años. Entonces, tener un Marte ahí en contacto con este Neptuno, bueno, indicaría también que ese Neptuno está como disolviendo esa cualidad marcial que tiene que ver con el impulso, con el ir para adelante, ¿sí? Y que es precisamente regente de su profesión, de cómo se muestra al mundo, de su vocación y de la profesión que está asumiendo en estos 4 años de mandato. Otro aspecto que señalé es el Sol de la carta de Asunción presidencial en quincuncio con su propio Saturno,
con el Saturno natal de Milei. Esto puede generar cierta frustración, limitación, miedos en la labor presidencial, es decir, que este sol que lo representaría él como gobernante de la Argentina, bueno, está como desafiando a su propio Saturno, que el Saturno de la carta natal indica, bueno, cómo se sostiene, su propia autoridad, su propio sostén, ¿sí? Entonces, este quincuncio, que es el aspecto de pérdida de cualidad, que es una cosa u otra, es disociación, bueno, tiene que ver con que quizás su función presidencial le esté marcando cierto desafío a su propia autoridad, su propia estructura, mejor dicho, ¿sí? Que le genere cierta frustración. Otro aspecto es el Urano de la carta de Asunción sobre el Saturno natal de Milei. Esto podría estar indicando, o sea, obviamente esto a nivel de tránsitos lo está viviendo el presidente electo y, bueno, puede estar indicando que su propio sostén, su propia autoridad esté constantemente sacudida por esa cualidad uraniana, ¿sí? Que plantea este planeta, que tiene que ver con la disrupción, con los cambios súbitos. Puede ser que esos cambios, que esas innovaciones que representaría este Urano, estén generando cierta indecisión en las estructuras internas del primer mandatario, que pueda generar cierta desestabilización en su propio sostén y su propia estructura. También tenemos la luna de la gestión en oposición a su propio Saturno. Entonces, esto puede indicar que el pueblo, ¿sí? La luna representa al pueblo, las masas, esté enfrentado a su propia autoridad, que él pueda sentir internamente, porque esto es una sinastría, que pueda sentir internamente que, esta, que este sostén, que esta estructura interna pueda estar en tensión, en enfrentamiento, en desacuerdo con el pueblo mismo. El pueblo desafíe sus propios límites. Otro contacto es el de Saturno sobre el nodo norte de la carta natal de Milei. Bueno, esto es obviamente clarísimo porque la responsabilidad presidencial, este rol de ejercer la autoridad del Estado, las propias estructuras que genera, digamos, este nuevo rol social, obviamente impacta en su propio destino, es decir, la responsabilidad presidencial sobre su destino, que está el nodo norte en la casa 8, que indica transformaciones, que indica obviamente que su propia personalidad está siendo transformada por esta nueva autoridad o este nuevo rol social que está asumiendo Milei en estos años. También tenemos que Mercurio ha quedado sobre la 7 tiene que ver con los otros, con el acuerdo con los otros, los vínculos sociales. Y este Mercurio, como decíamos, al estar estacionario, bueno, puede ser que la comunicación sea poco clara en relación a los aliados, a las alianzas que pueda llegar a establecer el nuevo presidente. También tenemos que este Mercurio está en cuadratura, es decir, en tensión con el propio Urano, es decir, el Urano de la carta natal de Milei, y entonces puede generar tensión, malentendidos en la comunicación. Puede generar también cierta impulsividad, poca paciencia en aplicar esos proyectos innovadores que él tiene tan a la mano. Como decíamos, es una carta con mucho aire, mucha teoría, sí, pero poca tierra, es decir, hay que ver si esta carta le permite llevar a cabo todas esas propuestas que él viene a representar también, ¿no? Puse innovadoras, pues bueno, habría que ver si esas ideas realmente son innovadoras o si se presentan de esa manera como habíamos visto en el análisis de su propia carta natal. Después tenemos que Júpiter está haciendo una cuadratura, a ver, sí, una cuadratura a la luna natal de Milei, que a su vez activa la cuadratura que tiene de por sí de natal el propio Milei. Entonces, bueno, podemos ver en algunas situaciones un Milei un poco desbordado emocionalmente, que tenga estos extremos emocionales, y Júpiter expande todo lo que tenga que ver con, en este caso, las emociones, porque la luna representa el mundo emocional. Esta luna también tan histriónica, tan necesitada del reconocimiento externo,
¿sí? Entonces, bueno, ahí la ley, la justicia en tensión con sus propias emociones, que a su vez activa esta cuadratura que tiene de por sí de natal el primer mandatario. También puede dar dogmatismos, ¿sí? Muchísimo dogmatismo, pero en forma exagerada, en forma extrema, digamos, ¿no? Que se expresen desde el mundo emocional propio de Milei. Y obviamente esa luna en Leo, que es muy dramática, es muy actoral. Entonces, bueno, esto de las fuerzas del cielo, que estuvimos hablando, de la cuestión de salvar a la Argentina, quizás él lo esté viviendo emocionalmente o de forma interna muy, digamos, como que exista ese llamado desde el mundo emocional, sentimental, desde las emociones que tiene el propio Milei. Bien, estos serían los contactos que yo vi. Obviamente podemos ver otros contactos, esta superposición de casas, también podemos verla entre, a ver si no veo mal, es el medio cielo sobre las 6, que obviamente impacta la función presidencial que está asumiendo, impacta sobre sus rutinas, sobre el trabajo cotidiano, esto es obvio, ¿sí? Obviamente que la asunción presidencial le está trayendo, porque le cae sobre la 8, le está trayendo una transformación muy, muy profunda. Bien, hasta acá llegamos, espero que haya sido de utilidad. Obviamente si tienen algún comentario, me encantaría leerlas, como para que vayamos sumando al análisis de estos indicadores que estuvimos viendo. Si tengo tiempo, voy a hacer algún otro video analizando las activaciones que tienen ambas cartas, tanto la de Asunción Presidencial como la natal de Argentina. Va a estar muy, muy activada la carta de Asunción en estos próximos meses, la carta natal de Argentina también, así que bueno, nos esperan unos meses bastante movidos. Estoy viendo lo que está ocurriendo a nivel de clima, ¿no? Clima astrológico que podemos llegar a ver. Y bueno, hay que decirlo, ¿sí? Vamos a tener unos meses bastante movidos de acá en más. Les agradezco mucho si han llegado hasta acá y nos vemos en un próximo encuentro. Bye.